Bueno, así me gusta, que estén alegres. Quiero darle la bienvenida a todos, gracias por estar aquí. Esperamos que estén disfrutando todas las lecciones que se han estado dando. Creo que esta consagración es una gran bendición y la consagración para mí es la primera vez que la hago y hasta este punto me siento tan bendecida de tener la oportunidad de poder hacerla. Así es que espero que ustedes se sientan igual y pues los dejo con el Padre Daniel, que nos va a hacer la oración inicial, y Jaime después va a hacer un canto para que todos cantemos. Gracias y bienvenidos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo, y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Yo he sido invitado a hablar, pero no a cantar. Por eso tenemos a alguien con una voz muy buena. Siéntese, por favor. Gracias. Gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y de hacer con ustedes esta consagración. He hecho esta consagración hace muchos años y hace 3 años, creo, lo hemos hecho también en San Rocco con muchas personas. Es una fuente de gracia para nosotros mismos, pero también para toda la parroquia. Y muchas personas... He tratado de preparar algo sobre los textos, estas preguntas aquí, pero esta información es increíble. Hay demasiado aquí. Espero que ustedes han tenido la oportunidad de leer o de oír estas. Es una catequesis increíble. Muy impresionado, pero es demasiado. Pero quizás podemos hablar un poquito de estos temas que son muy importantes. ¿Qué es el mundo? Hablamos del mundo en varios sentidos. Pero bueno, más importante es la pregunta. ¿Por qué vamos a hacer una consagración?
a María o a Jesús por María. Es una tradición, especialmente en inglés y en francés, esta devoción originado en Francia, pero se habla de la consagración a María. Y muchas personas no pueden entenderlo, especialmente protestantes, cristianos que no entienden la importancia del papel de María en la historia de salvación. Pero en verdad, esta es una consagración a María, sin duda, pero más importante es una consagración a Jesús por María. Y muchas personas no entienden. Queremos venerar a nuestra Madre con varias estatuas e imágenes, y esto es bueno. En una casa donde no hay una foto de la Madre, hay un problema. Queremos, sin duda, recordar a nuestra Madre y celebrarla, porque ella ha hecho muchas cosas para nosotros, sin duda. La salvación del mundo ha venido por medio de ella, de su sí a Jesús. Pero, ¿cómo podemos venerar a María? No adorar. Adoración es solamente por el Señor mismo. Pero venerar, respetar, amar, celebrar. María, ¿cómo podemos hacerlo? En el modo mejor. Amar y celebrar y venerar a Jesús. Este es su deseo. Que nosotros podamos conocer mejor y siempre mejor, porque no hay límites. Conocer a Jesús. Pero al mismo tiempo, ella quiere ayudarnos. Ella quiere abrazarnos y llevarnos a Jesús. Muchos cristianos, evangélicos, protestantes a veces, no entienden la importancia de María. En el Evangelio hay la historia, Cristo está con sus discípulos y María y sus hermanos vienen, pero sabemos que no son hermanos, hijos de su madre, sino en hebreo y en la cultura de esa época, hermano significa miembro de la familia. Pero los demás, los miembros primos o no es importante, miembros de la familia, han venido con María para hablar a Jesús. Y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quién son mis hermanos? Y muchas personas, no quiero decir enemigos de la fe, pero personas que no entienden o ya no entienden la fe, piensan, aquí el Señor nos dice, María no es importante. Ella reniega a ella. No. ¿Qué dice él? Estos son mis hermanos y hermanas y mi madre, los que escuchan la palabra del Señor y lo hacen. Este es una proclamación de la importancia de María, en primer lugar. Porque en toda la historia, ninguna persona ha escuchado, ha oído la palabra de Dios mejor que ella. Y ninguna persona ha hecho en carne la voluntad de Dios mejor que María. En primer lugar, él dice, ella es el ejemplo, ella es el modelo de un discípulo. San Agustín nos dice que María ha tenido muchos honores. Ella es la Inmaculada Concepción, ella ha sido asunta en el cielo, ella es la Madre de Dios. Y todos estos títulos, estas cosas son grandes, pero para María misma, la cosa más importante, más preciosa, era que ella ha podido seguir a su Hijo. Ella ha podido ser discípulo de Jesús. Nosotros no vamos a ser reinas del cielo. Este es su papel. Pero cada uno de nosotros puede ser un discípulo. Y esta es la importancia de esta consagración. Consagrar en latín significa separar. Tener algo y mover algo al lado por Dios. Consagrar.
Y en esta consagración no es solamente una santificación. Podemos santificar cosas, bendecirlos, pero consagrar es diferente. Cuando una cosa, el altar quizás o un cáliz está consagrado, una persona está consagrada como un sacerdote en su ordenación o esposos en su matrimonio, son preparados y separados del mundo para que puedan hacer algo especialmente importante. Y una consagración nos separa de este mundo en un sentido, pero nos hace preparados para hacer algo, para amar a Dios mejor y para servir al Señor en este mundo y también a nuestros hermanos y hermanas. Una consagración es una bendición, es un tipo de santificación, pero más es una preparación para que podamos hacer algo. Amar a Dios, amar a Jesús, vivir con Él. Y lo hacemos, esta consagración, a Jesús por medio de María. Ella quiere más, sobre todo, invitarnos a conocer a su Hijo. Pero al mismo tiempo podemos conocerla a ella mejor, porque es nuestra madre. No entiendo personalmente porque, como muchos cristianos dicen, bueno, es importante hablar al Señor, pero no a María. Sin duda, Jesucristo es el único redentor del mundo. Él es el Hijo de Dios, pero Él ha invitado a María en primer lugar y también a nosotros a participar en su misión. Cuando veneramos correctamente a María o a los santos, hay una veneración especial para María. Se llama en griego, en verdad, hyperdulia. Dulia es veneración. Hyperdulia es superdulia. Solamente para María, porque ella es la madre del Señor. Ella es la discípula perfecta. Adoración solamente al Señor mismo, o a la Eucaristía, porque la Eucaristía es Cristo, no es pan bendito, es Cristo, como sabemos, es Cristo mismo. Pero esta veneración especial para nuestra madre, ¿por qué? Porque ella se ha unido a Cristo perfectamente. María es la fuente de todas las gracias. No porque ella misma lo ha hecho o lo pueda darnos, pero porque ella está totalmente unida a Cristo. Esta es la clave de este misterio. Esta es la realidad más importante. María tiene todos sus honores, sus fortalezas, poderes, autoridades, porque ella está totalmente unida a Cristo. Una consagración a Jesús por medio de María nos hace unidos a Él, con Él. Este es lo que queremos hacer, unirnos totalmente con Cristo. Pero, ¿quién puede ayudarnos mejor que María? Que no solamente en el pasado, en la historia de la salvación y la historia del mundo, se ha unido a Cristo, o ha sido unido totalmente a Cristo, o ha permitido a Dios de unirla a Cristo. Pero Él lo hace ahora. Él está totalmente unido con Él en el cielo. Y el misterio y el dogma de la Asunción de María, que en este momento ella vive en el cielo cuerpo y alma. Nosotros cuando morimos, nuestro cuerpo muere, nuestra alma, esperamos, va al cielo o al purgatorio y entonces al cielo. Pero en un sentido vamos a vivir en el cielo hasta el fin del mundo, hasta el fin del universo, solo como alma, no unido a nuestro cuerpo. Tenemos que recordarnos, y es interesante, pero muchos cristianos no lo realizan,
que vamos a resucitar en nuestros cuerpos, con menos aquí, más aquí, pero los cuerpos van a ser glorificados, como el cuerpo de Cristo después de su resurrección. Él ha tenido, es interesante en el Evangelio, a veces los apóstoles, sus amigos, no conocen, no saben quién es. Y después saben que es Jesús. No pueden reconocerlo, porque su cuerpo se ha cambiado en un cuerpo glorioso. Nuestros cuerpos también. Pero en este momento, sin duda, cuando hablamos de la eternidad es difícil, casi imposible hablar del tiempo al mismo tiempo. Pero bueno, a este momento, María, y solo María, está en el cielo cuerpo y alma. Y esta realidad es un señal de su participación perfecta en Cristo y en su resurrección. Un día, después del último día, vamos a recibir nuestros cuerpos gloriosos, glorificados otra vez. Pero ahora ella vive en esta perfección, un don del Dios, un don del Señor. María no la ha hecho por sí misma, pero Él le ha dado la posibilidad de vivir en esta gracia. La consagración, sin duda, pide la ayuda de María. Y ella quiere ayudarnos. En cada momento, no hay un momento en nuestras vidas, no hay una situación, no hay circunstancias cuando no podemos decir, María, ayúdame. María, Madre, muéstrame lo que tengo que hacer. Ella nos ayudará. Aun si vamos en el momento antes de cometer un pecado muy grave y decimos, María, ayúdame, ella va a asistirnos. Pero esto no es algo mágico. Esta es la oración. Porque ella quiere librarnos. Hay una pregunta y es interesante que son buenas las riquezas. Sí. Si lo usamos, las usamos correctamente, para ser librado. Pero ¿por qué queremos vivir en la libertad? Para que podamos hacer algo. Podamos cumplir nuestra misión. Servir al Señor, alabar al Señor, asistir a otras personas a conocer al Señor. María nos ayudará en todo. Una consagración es un señal a nosotros mismos y a la comunidad, que queremos vivir como María ha vivido. Ella es el ejemplo más perfecto, especialmente en la humildad. Y por eso he leído aquí, donde, no sé, pero en verdad, no he nunca visto información, textos tan buenas, tan llenos de verdad, de claridad, increíble. Léanlos, por favor. Pero, un momento. Algo que es soberbio yo, una pregunta muy importante. San Jean Vianney, el Cure de Ars, ha dicho que la virtud más importante, las tres virtudes más importantes son humildad, humildad y humildad. ¿Pero qué es la humildad? La humildad no es yo soy nada, yo soy pequeño. No, es podemos ser en verdad humildes cuando sabemos quiénes somos, hijos y hijas de Dios, pecadores perdonados, pecadores amados por Dios. Este es humildad. Y es más difícil creer que Dios nos ama porque Él nos ama. Es más fácil, mucho más fácil creer Dios nos ama porque nosotros somos buenos. No, Él nos ama porque Él nos ama. Y puede destruir la soberbia. Porque a veces pensamos,
Dios me ama porque soy sacerdote, soy bueno, soy esposo, soy servidor. No, Él nos ama porque Él es Dios. Él nos ha creado. Y nosotros somos amables, podemos decir, porque Él nos ama. Es difícil a decirlo. En inglés es más fácil. We are lovable. Es posible amar a nosotros porque Dios nos ama. Amables es un poquito diferente. Pero su amor nos cambia y nos hace preparados para recibir su amor. María lo ha hecho también. Ella ha recibido el amor de Dios. Ella no ha nunca tenido pecado, ni personal ni original, en su concepción inmaculada. Ella ha sido preservada de toda mancha de pecado. Pero ella ha recibido este don. Ella también ha sido salvada por Dios. María no se ha salvado. Ella también, como la primera, ha recibido este don, porque ella ha sido humilde. Y ha dicho, Señor, haz conmigo lo que quieres. Aquí, en el capítulo 2, creo, ese es 2, hay las letanías de la humildad. Ustedes han leído, espero, letanías. Es importante no solamente rezar estas letanías, sin duda es importante, pero pensar lo que significa, porque es como un psicólogo grande que nos ayuda a descubrir en nosotros nuestros pecados, nuestros miedos. Y María quiere librarnos, porque ella es totalmente librada de todo pecado, de todo miedo. Y podemos nosotros vivir también así. Jesús manso y humilde de corazón, óyeme. Y la respuesta es, líbrame. No, ten piedad de mí. Normalmente en las letanías es ruega por nosotros, a los santos, a las personas de la Santísima Trinidad, ten piedad de mí. Pero aquí, líbrame. Y una consagración a María, una consagración a Jesús por María, es una liberación. Para que podamos vivir como Dios quiere, en la libertad. El pecado es la esclavitud, como sabemos. A veces no podemos ver con claridad que es una cárcel, es una esclavitud, pero en verdad cada tentación es una ilusión que nos invita a la esclavitud. El Señor quiere librarnos en la confesión, sin duda, sobre todo, pero también en esta consagración podemos decir, yo voy a vivir aquí, separado en un sentido del mundo, con María. Pero ¿dónde está el mundo? Esta es una pregunta muy importante. El mundo real. ¿Aquí o en Dios? ¿Dónde está el reino de Dios? ¿Solamente en el cielo o también aquí? También aquí. Necesitamos la fortaleza de ser librados para que podamos vivir en este reino, en este mundo, el mundo de Dios, ¿no? El mundo que Él ha creado, que es en sí mismo muy bueno, desordenado por pecado, pero en sí mismo bueno. Líbrame, Jesús, del deseo de ser lisonjado, del deseo de ser alabado, del deseo de ser honrado, del deseo de ser aplaudido. Este es como un maestro de psicología, de espiritualidad, dice, estos son nuestros problemas, nuestros pecados. Sí hay pecados que podemos cometer que son muy graves, pero el deseo de ser honrado. Ser honrado puede ser algo bueno para servir a los. María está honrada con rectitud, pero el deseo de ser honrado es el pecado. Es muy sutil
estas litanías? Bueno, del deseo de ser preferido a otros. Quizás Dios quiere preferirnos a otros para que podamos servir mejor. Bueno, si es lo que Él hace, tenemos que aceptarlo en humildad. Pero esta litanía es una de las letanías más importantes, creo. Las letanías de nuestra Madre, de todos los santos, sí. Pero en esta letanía podemos confrontar nuestros propios miedos, debilidades, pecados, heridas, para que podamos ser librados como María ha vivido en una libertad perfecta, total, del deseo de ser consultado. Quiero ser siempre consultado. Todos tienen que preguntarme qué pienso. No, a veces sí, y puedo, con la ayuda del Señor, ayudar a personas cuando estoy consultado, pero el deseo es la dificultad. Del temor, y en nuestro mundo de hoy tenemos que hablar mucho del temor, del miedo. Todo el mundo puede experimentar ahora un temor grande, un miedo muy destructivo por causa de COVID, de nuestra sociedad, del temor de ser humillado. Líbrame. Quizás tengo que ser humillado. Puede salvarme, pero bueno, pero del temor de ser despreciado, del temor de ser reprendido, del temor de ser calumniado, del temor de ser olvidado. Nosotros no podemos nunca ser olvidados porque Dios nos conoce, María nos ama. Y si todo el mundo nos olvida, ¿qué importa? No significa nada. Si vivimos en la realidad, en la verdad del reino de Dios. Es lo que María ha hecho perfectamente y ella quiere aprendernos cómo podemos hacerlo. Del temor de ser puesto en ridículo, del temor de ser injuriado, del temor de ser juzgado. Y la última parte. Después de cada frase decir, Jesús, dame la gracia de desearlo. A veces no podemos hacer algo. No somos ya preparados para hacer algo o resistir algo, pero podemos siempre pedir la gracia de desear algo importante, una conversión. A veces somos muy débiles y no somos preparados a cambiar nuestra vida, a convertir totalmente. Bueno, el Señor nos ofrece, María nos ofrece la posibilidad de desear la gracia necesaria. Si no somos ya allá, pero podemos recibir el deseo de progresar, de cambiar. Que otros sean más estimados que yo. Dame la gracia de desearlo. Qué sutil. De que otros crezcan en la opinión del mundo y yo me eclipse. Dame la gracia de desearlo. Que otros sean alabados y de mí no se haga caso. Dame la gracia de desearlo. La consagración en un sentido es, hay muchas oraciones y tradiciones, bueno, pero es una cuestión de nuestro corazón. Queremos desear vivir como María ha vivido, no con la gloria, un día el Señor nos dará esta gloria, pero en la humildad. Tenemos una fe tan grande en Dios, en lo que el mundo no puede ver, no quiere ver, en lo oscuro. María misma ha vivido así. Tenemos una fe tan grande que podamos vivir así. Este cambiará nuestra vida, nuestro espíritu y el mundo también. Que otros crezcan, que otros sean alabados, que otros sean empleados en cargos y a mí se me juzgue inútil. No decimos quiero ser inútil, pero si es la voluntad de Dios,
bueno. Quiero aceptar la voluntad de Dios. Esta es una libertad más grande que el mundo puede imaginar. Y es posible que otros sean preferidos a mí en todo. No rezamos, Dios, hazlo. No, pero Dios, dame la gracia de desearlo. Y aún aquí, si Dios dice, no es lo que quiero, bueno. Si Él dice, es lo que quiero, bueno. Esta es una libertad que el mundo no puede empezar a entender. La voluntad de Dios es más grande, es más liberador que toda otra cosa. Que los demás sean más santos que yo, con tal que yo sea todo lo santo que pueda. Esta es una humildad verdadera, una humildad transformadora. Y María lo ha hecho en su vida. Ella ha aceptado esta humildad. Por eso ahora ella está reina de los cielos y tiene todo honor, toda gracia y toda posibilidad de ayudarnos si vivimos como ella. Y esa es la razón por una consagración por medio de María, para que podamos vivir como ella ha vivido. Podamos también nosotros vivir así. Esta es una liberación total, una consagración total a María, a Jesús, porque no podemos nunca decir a María sin pensar a Jesús. Todo lo que ella quiere es que estamos unidos totalmente a Él, pero no es necesario olvidar a ella. Es mejor vivir con ella, celebrarla, para que podamos ser unidos a Él. Oh Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que, humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, podamos ser ensalzados hasta gozar eternamente de ti en el cielo. Si puede sugerir esta letanía cada día. Nos hace libres, nos hace grandes, porque Dios quiere que seamos grandes en su reino. Pero la única posibilidad para ser grande en su reino es ser humilde. María nos muestra esta realidad, este sendero, y ella nos invita a acompañarla hacia el Señor. He hablado demasiado, pero gracias. La realidad, la verdad, el hecho que en nuestra parroquia hay casi 100 personas que quieran hacer una consagración a María, es un don. Es un regalo a nosotros mismos que hacemos la consagración, sin duda. Cambia mucho en nuestro, y tenemos que ser preparados. En uno de estos capítulos se dice, cuando preparamos a hacer algo bueno, tenemos que prepararnos para recibir tentaciones. Porque la cosa que el demonio no quiere, sobre todo, es que nosotros acercamos a Dios o a María. Pero ella es más fuerte. Pero hay muchas tentaciones y muchas personas que se preparan para hacer la consagración experimenten tentaciones más grandes. Este es algo que tenemos que hacer. Es difícil, sin duda, pero tenemos que decir gracias a Dios. Porque ese es un señal que estamos haciendo lo que Dios quiere. Somos en el momento de recibir una gracia grande. María, el modelo perfecto del amor de Dios, de humildad, nos ayudará a hacer esta consagración para que podamos vivir en una libertad nueva y total para servir a Jesús, para conocer a Jesús, para un día vivir con Él en el cielo. Gracias y Dios lo bendiga. Y otra vez, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gracias por la oportunidad de hablar y de orar con ustedes, de hacer con ustedes esta consagración. Se pueden sentar. En este momento quisiera invitar al hermano Walter Mendoza que pase para darnos la segunda parte de esta reunión. Muchas gracias. Entonces vamos a ver las postrimerías, apologética y un poco sobre la nueva era. Luego vamos a tener un espacio para algunas preguntas. ¿Qué son las postrimerías? Postrimerías, lo póstumo es lo que está después, lo último. Entonces, por ejemplo, usted come y a usted le dan un postre porque ya se ha deleitado con el desayuno, con el almuerzo o con la cena. Entonces la postrimería es lo que está de último. Podría conocerse también como una realidad escatológica, es decir, lo que está allá, lo que está después. Entonces es eso la postrimería. También a las postrimerías pues se le conoce como novísimos. Novísimo también es lo nuevo. Entonces, ¿qué es lo novísimo? Los novísimos son la muerte, el juicio, cielo, infierno. Entre infierno y cielo pues está el intermedio, diríamos nosotros, que es el purgatorio. Entonces, pues vamos a ver también nosotros esto, los novísimos. Comenzamos entonces viendo qué es la muerte. La muerte es la separación del alma del cuerpo. Decía en la ponencia, no es una dualidad. No es que el cuerpo es una cosa, el alma es otra cosa diferente el uno del otro y al final se vuelven como enemigos. Un filósofo llamado Platón decía que el cuerpo es la cárcel del alma y entonces tiene que desprenderse del cuerpo para que llegue a su mundo, que es el mundo ideal, un mundo que está allá que nosotros no vemos. Entonces no lo vemos de esa manera. Para nosotros la muerte sí es la separación del cuerpo del alma, pero también sabemos que un día va a resucitar. Y el alma va a exigir y va a llamar a su cuerpo. Entonces, son dos realidades, sí, pero que hacen una persona. Entonces, nosotros hablamos de una unidad. Entonces, la muerte es eso. San Pablo decía, para mí, vivir es Cristo, o la vida es Cristo, y la muerte es una ganancia. Santa Teresita decía, cuando le preguntaban y le decían que iba a morir, y decía, te nos vas a morir. Y ella decía, no, al contrario, voy a entrar en la vida. Por eso, siguiendo esas palabras de San Pablo, entonces la muerte es una realidad que básicamente no es consecuencia del pecado. Ahora, ¿qué sí es consecuencia del pecado? San Pablo lo recuerda. Dichoso aquel que no participe de la segunda muerte. Entonces la segunda muerte sí es una consecuencia del pecado, que no va a ser la separación del cuerpo y del alma, sino que va a ser la separación de ver a Dios tal cual es. Entonces ese sí es el problema. Y dichoso aquel que no participe de esa segunda muerte. Entonces, ¿el hombre iba a morir? Pues a nosotros se nos dice que hay algunas verdades al principio de la creación y entre ellas la muerte del hombre no se iba a ver como algo fatídico, como un caos, como una desesperación, como una miseria, ¿no? Iba a ser algo necesario para encontrarse con Dios. Nosotros somos alma, somos cuerpo, somos espíritu y por lo tanto nosotros entendemos que el cuerpo es materia y la materia se corroe. Pero la corrosión de la materia, entonces sí se habla que es consecuencia del pecado. Incluso en nuestra confesión de fe, nosotros decimos, Cristo murió, descendió a los infiernos y resucitó al tercer día. Por eso es que la muerte no es la consecuencia del pecado, sino no se aplicaría lo que dice el protoevangelio, Génesis 3:15, ¿no? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Él te pisará la cabeza mientras tú le morderás el calcañar. Entonces Cristo no sufre las consecuencias de la muerte, que es la corrupción de su cuerpo, no. Sin embargo, si decimos que Él muere, desciende a los infiernos y resucita al tercer día. La muerte entonces, tal cual como consecuencia del pecado, va a ser la condenación eterna. Esa segunda muerte es la cual nosotros no estamos llamados a participar. Y esa segunda muerte sí es consecuencia del pecado. La primera no. Si no, diríamos nosotros que Cristo al morir
entonces Él también sufrió las consecuencias del pecado y no, porque Cristo no sufrió esas consecuencias. San Pablo incluso dice, Cristo se hizo semejante en todos nosotros, menos en el pecado. Entonces la muerte primera no es consecuencia del pecado, la muerte segunda sí, porque esa muerte segunda pues lleva como finalidad la condenación eterna. Repito, voy a ir un poco rápido porque ustedes ya vieron todo, ¿no? Ahora, la segunda postrimería, digámoslo de esta manera, el juicio. ¿Qué es el juicio? Básicamente, cuando nosotros nos muramos, nos vamos a presentar inmediatamente a Dios y seremos juzgados cual haya sido nuestra vida. Según la carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 6, dice, nosotros seremos juzgados al final de acuerdo a nuestras obras. El Salmo 61 también nos dice que vamos a ser juzgados de acuerdo a nuestras obras. Santiago, de alguna manera, en el capítulo 2, él nos recuerda eso, ¿no? Demuéstrame tu fe sin obras y yo por mis obras te mostraré mi fe. Mateo, en el capítulo 24, 25, que va a hablar sobre el juicio final, también nos habla a nosotros de lo que hicimos acá en vida, ¿no? Etcétera. Entonces, cuando se hable del juicio, entonces nosotros, ¿cómo vamos a ser juzgados? En el amor. Posiblemente no nos pregunten, mira, ¿y cuántas veces fuiste a la misa? ¿O cuántas veces te confesaste? No, posiblemente a nosotros nos diga, se nos juzgue en el amor, ¿cuántas veces viviste la misa en la que estuviste? ¿O cuántas veces hiciste vida lo que escuchaste en la misa en la que estuviste? ¿Cuántas veces de verdad te convertiste cuando te fuiste a confesar? Etcétera. Entonces, más bien a nosotros se nos va a juzgar en el amor y vamos a tener un juicio que es un juicio personal, en donde se nos va a hacer un examen completo de lo que nosotros hicimos en la vida. No, pero es que yo hice unos que otros pecadillos allá escondidos, cuando era de noche, etcétera, esto y lo otro. No, es que no hay nada secreto que no vaya a ser descubierto. Y ante Dios nosotros no nos vamos a esconder. Entonces, esos pecadillos que nosotros creemos que nadie se dio cuenta, pues esos pecadillos también se nos van a hacer, se nos van a tener en cuenta en aquel tiempo. Y si por un vaso de agua que nosotros le demos a alguien que lo necesita, uno de sus discípulos o de quien sea cristiano, etcétera, también por una mala palabra incluso nosotros se nos va a pedir cuenta. Entonces la muerte habrá un juicio que es particular, se nos va a pedir a nosotros cuenta. Hebreos 9:27, morimos e inmediatamente nosotros seremos juzgados, y también va a haber un juicio universal, Mateo 25:31 al 32, en donde serán juzgados los vivos y los muertos. Pero no hay que hablar, por ejemplo, nosotros del arrebato que hablan los hermanos separados, que de repente, bueno, uno va a estar moliendo, dos van a estar moliendo, una va a ser arrebatada y otra no. O sea, no hay que verlo tanto de esa manera. Lo que pasa es que antes se veía inminentemente la venida del Señor. Por eso incluso San Pablo, alguna de las comunidades, estoy seguro si son tesalonicenses o colosenses, en un capítulo 3, él les dice de alguna manera, me he dado cuenta que algunos de ustedes están diciendo que por esperar la venida del Señor por segunda vez hasta han dejado de trabajar. Y entonces allí cuando dice San Pablo, yo les digo que el que no trabaje, que no coma. Tanto esperaban la venida inminente del Señor que ellos hasta se querían alejar del mundo y habían dejado de hacer cosas que tendrían que hacer. Entonces, en ese punto, nosotros sabemos que cuando venga esa venida inminente o cuando nosotros seamos juzgados, que es el juicio universal, entonces se llamarán a vivos y muertos. Hay que verlo más desde el punto de vista de aquellos que murieron en Cristo y aquellos que no murieron en Cristo. Aquellos que van a ser también llamados para, que en un principio ya está en el juicio particular, para la condenación eterna o para la salvación eterna. Ahora hablemos sobre el infierno. ¿Qué es el infierno? Diferente es hablar infierno de infiernos. Padre, si me equivoco, me corrige, por favor. Entonces, diferente es hablar de infierno y de infiernos. Nosotros en el credo decimos, Jesucristo descendió a los infiernos. No decimos que descendió al infierno. El infierno es un lugar predestinado y no hecho por Dios, no creado por Dios, sino más bien es consecuencia del obrar también del ángel en aquel tiempo. Ahora nosotros le conocemos como los demonios. Entonces el infierno no es una creación de Dios. Nosotros por eso no podemos creer que Dios lo creó, sino sería un Dios injusto. Como Dios es amor y también crea el infierno para aquellos que le han desobedecido, no. Por eso es que Dios no crea el infierno. El infierno va a ser consecuencia del obrar del mismo hombre y del ángel en aquel tiempo.
Cristo desciende a los infiernos, por eso desciende al seno de Abraham. Se recordarán ustedes aquella parábola, Lázaro y el rico Epulón. Epulón murió, lo enterraron, así de tajante es el evangelista. Lázaro muere, van los ángeles del Señor y lo llevan al seno de Abraham, en donde estaban esperando los justos la venida de Jesús. Y cuando Cristo desciende al seno de Abraham, entonces aquellos que estaban esperando también son elevados con él al cielo. Por eso no hay que entender que Cristo bajó al infierno. Es que si Cristo baja al infierno ya no sería el infierno, sería el cielo. Porque allí donde está Dios, ahí está el cielo. Entonces ya no sería el infierno. Por eso Él baja a los infiernos, no al infierno. Ahora, el infierno, repito, el infierno es una autocondenación. No es que Dios me condene, es que yo me excluyo. Sí, o sea, no es que Dios me diga, mira, te vas a ir para allá. No, Dios es juez. Y cuando nos juzgue en el amor, Él no nos va a decir a nosotros, yo te condeno, no. Nos va a decir, tú te condenaste. Y el lugar que está para ti no te lo he dado yo, lo has elegido tú. Por eso vas a mi izquierda. ¿Se recuerdan ustedes aquel momento, San Mateo capítulo 24, 25, no? Pasen a mi izquierda, malditos, dice de mi Padre. O sea, qué complicado, malditos de mi Padre. Vayan al infierno que ha sido preparado para los ángeles y para aquellos que de alguna manera le siguieron, ángeles caídos, entiéndanse, no los demonios. Entonces, qué difícil es eso. Pero repito, el infierno es una autoexclusión. Dios no es que no me perdone, Dios no es que no me dé la gracia. Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si tú abres, entraré y cenaremos o comeremos juntos. Por eso es si tú abres, no es que yo te voy a obligar, no, si tú abres, si tú quieres. Por eso el pecado contra el Espíritu Santo es ese. Dios me da la salvación y yo digo, no, Señor, yo no me quiero salvar. Y quizás sí me quiera salvar, pero es que soy tan pecador que no merezco de tu misericordia. Entonces, no, gracias, pero siento que no, soy indigno. Bueno, entonces uno solo se está condenando. Por eso triste aquello cuando alguien dice, no, dice, pues yo me voy a condenar, ¿y para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a ir a misa si yo sé que para el infierno voy? No, dice una canción, no es lo mismo llamarla que verla llegar. Y es cierto, no es lo mismo decir que voy para el infierno que contemplar esa realidad que va a ser difícil. Entonces, el infierno es una autoexclusión. Dios no me condena, yo me condeno, y el infierno viene a ser consecuencia entonces de mis malas acciones. Ahora, ¿en el infierno hay fuego? No hay fuego, porque el infierno es un estado, no es un lugar. ¿Qué es un estado? Un estado no es una realidad palpable, no se rige con el tiempo, con el espacio. No hablamos de años, no hablamos de un lugar, el infierno está allá abajo, en el agua, al fondo del mar, no. Los judíos también tenían esa concepción antes. Por eso se asustan cuando Jesús va caminando sobre las aguas y dicen, es un muerto, un fantasma. No, el infierno no está allá. No, que dicen los científicos que oyen voces allá, es posible, allí está el infierno. No, el infierno es un estado. Por lo tanto, si es un estado, en el infierno no hay fuego que te queme, físico. Por eso, lo que te va a quemar es que fuiste creado para estar con Dios. Por eso Santo Tomás de Aquino dice, el hombre fue creado para ser feliz, pero la felicidad del hombre no es el placer, no, la felicidad del hombre es Dios. Entonces, si fuiste creado para ser feliz y no vas a ir al cielo, ese sí es un fuego que te va a devorar por dentro. Porque al final va a ser, yo fui creado para ser feliz, pero me perdí todo eso por estar ahora acá. Entonces el infierno no es un fuego que te va a quemar físicamente, sino que te va a quemar porque perdiste aquello por lo cual fuiste creado. Y vean cómo es el enemigo. A quien mejor le sirve el enemigo, peor paga recibe. Hagamos todo lo que el enemigo quiera y nos va a dar el infierno, no la salvación eterna. Quien mejor sirve el enemigo, entonces peor paga recibe. Y por eso se gana el infierno. ¿Y qué lo puede llevar a uno al infierno? Perder la comunión con Dios. ¿Y qué te hace perder la comunión con Dios? El pecado mortal. ¿Y qué hace que un pecado sea mortal? Hay materia grave, violentamos uno de los 10 mandamientos. Hay pleno conocimiento, uno dice, es que yo no sabía. Yo no sabía que eso era pecado. Dicen que robar es pecado, no, pero yo no sabía que robar era pecado, no. Sí sabías que robar era pecado, pero lo hiciste. Y deliberado consentimiento es que me obligaron. No te obligaron, vos lo quisiste hacer. Entonces, materia grave, pleno conocimiento, deliberado consentimiento. Si se hicieron esas 3 cosas, es pecado mortal. Si morimos con esas 3 cosas y no nos arrepentimos, condenación eterna.
Hay un pecado que no puede ser perdonado y es el pecado contra el Espíritu Santo, no porque Dios no pueda. Si Dios no puede perdonar un pecado, entonces Él no es Dios. No, Dios puede perdonar todo, pero es que nosotros no queremos que se nos perdone ese pecado. Y la consecuencia de ello, de morir en el pecado, es la condenación eterna. Por eso en la confesión a nosotros se nos perdona la culpa, sí, pero queda la pena. O, ¿cómo lo digo de esta manera? Dios nos perdona los pecados, sí, pero también nosotros tenemos que pagar en esta vida, por ejemplo. Y por eso luego también se habla de las indulgencias, de las cuales no creo que hablemos. Pero Dios me perdona el pecado, pero las consecuencias a veces quedan del pecado. Por ejemplo, yo cometí un asesinato y me arrepentí, le pedí perdón al Señor, fui donde el sacerdote y me confesé y me dio la absolución. Sí, Dios me perdonó, pero eso no te va a liberar de estar en la cárcel. Y como tenés que estar en la cárcel por el delito que has cometido, no porque Dios no te ha perdonado, sino por la consecuencia de tu pecado, entonces por eso ahora viene el tema del purgatorio. Veamos ahora entonces el tema número 8. No es un tema, se plantea como una lección. La lección número 8, que es el purgatorio. Discutible para muchos, tristemente, discutible para muchos, pero es una realidad. Que de repente el concepto no esté en la Biblia no quiere decir que la definición no esté. El concepto es la palabra en sí, purgatorio, sí, pero la definición es todo aquello que abarca. Entonces, que no esté el concepto no quiere decir que no esté la definición. No por gusto, 2 Macabeos 12, 43, siguientes, etcétera, habla sobre orar por los difuntos. Es una idea santa y piadosa, dice Judas Macabeo, orar por los difuntos. Y si no creyésemos en la resurrección de los muertos, entonces en vano sería orar por ellos. Entonces hay que orar por los difuntos. Nos recuerda 2 Macabeos. Entonces, ¿qué es el purgatorio? Sencillo, es un lugar donde vamos a ser purificados, purgados. Eso es el purgatorio, lugar donde vamos a ser purificados o purgados. ¿Qué citas nosotros encontramos? Apocalipsis 21, 27, Mateo 22, 11, 12, Mateo 12, 36, etcétera, que nos hablan sobre el purgatorio. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 27? Pues que ningún alma manchada entrará al reino de los cielos. Sí, pero sucede que hay clasificación de pecados, dice San Pablo. Hay pecados de condenación eterna y otros que no. Pero y entonces si yo muero en pecado que no es de condenación eterna, entonces voy para el infierno. Y si un niño, por ejemplo, dijo una mentira y entonces por esa pequeña mentira él murió y luego entonces va para el infierno. Igual que aquel que hizo una masacre, igual que aquel que hizo tantos pecados, etc. Entonces la suerte es la misma. No, por eso San Pablo dice, hay pecados que son de condenación eterna y otros que no. Entonces, si ningún alma manchada entrará al reino de los cielos, quiere decir que para entrar al reino de los cielos también necesitamos ser purificados. Mateo capítulo, si más no me equivoco, capítulo 5, dice: cuando vayas allá al altar del Señor y llevas tu ofrenda y allí te acuerdas que tienes algo allí con tu hermano que le has ofendido, etc., pon tu ofrenda al pie del altar, luego ve, reconcíliate con tu hermano y luego presenta tu ofrenda al altar. Porque si no, cuando vayas en camino, tu hermano posible te entrega al juez. El juez te entrega al carcelero y te meterá a la cárcel y no saldrás de ahí hasta que hayas pagado lo último que ibas a pagar. Pero sucede que San Mateo está presentando a Dios como juez. Y si está presentando a Dios como juez, entonces, ¿qué quiere decir eso? Si nos va a entregar al carcelero y no vamos a salir de ahí hasta que paguemos lo último. Pues nosotros incluso ahí podemos ver que también está hablando del purgatorio. Si está hablando de la vida eterna, quiere decir que habrá un momento que nosotros tenemos que pagar de esa pena. Y cuando paguemos esa pena, entonces saldremos. Aparece la figura del purgatorio. Repito, no aparece el concepto, pero sí aparece la definición. Hay otras citas bíblicas más, y ustedes van a tener la oportunidad de leerla. Mateo 22, 11, 12, hace poco incluso lo escuchábamos en el Evangelio, cuando llega aquel comensal a la fiesta y se dan cuenta que no está con su traje de gala, entonces es sacado de la fiesta, sí, a la oscuridad. El purgatorio es eso entonces. El purgatorio va a ser aquel en el cual nosotros vamos a ser purificados. 1 Corintios 3, 11, 15, Mateo 12, 31, 32, también nos habla de ello. ¿Y qué es el cielo? El cielo es el lugar donde está Dios. ¿Uno puede vivir el cielo acá en la tierra? Nos decía el Padre, sí. ¿Uno puede vivir el cielo en plenitud con Dios? Eso sí, es diferente.
Entonces, ¿qué va a hacer el cielo? Ver a Dios tal cual es. Ese es el cielo. Por eso es que el infierno es lo contrario. Vamos a estar privados de Dios eternamente. Y por eso el remordimiento del hombre va a ser ese, que no va a ver a Dios durante toda la eternidad. Pero el cielo es ver a Dios tal cual es. Pasamos a la número 9, la apologética. ¿Qué es la apologética? Sencillo, la apologética es la defensa de la fe. San Pedro nos recuerda su primera carta, capítulo 3, dice, tenemos que dar razones de nuestra fe. ¿Y usted por qué cree? Porque mi abuelita cree, porque mi abuelita era católica, porque mi abuelita me llevaba al Vía Crucis, porque mi abuelita me llevó a que me bautizaran. No, sí está bien, pero ya no crea por eso, porque ¿qué va a pasar entonces ya cuando su abuelita no esté, por ejemplo? ¿O qué va a pasar cuando usted ya diga, pues ya no quiero ir? No, entonces hay que creer porque tenemos razones, porque tenemos convicciones, no porque nos llevaban. Porque cuando lo llevan posiblemente se canse, pero cuando cree, aunque se sienta cansado, allí va a estar y va a seguir creyendo. Entonces hay que dar razones de nuestra fe. ¿A quiénes? A los no creyentes. ¿Quiénes son los no creyentes? Judíos, musulmanes, puede ser otros que no sean cristianos. Ya. Si es cristiano, aunque no sea católico, pues es un creyente. A los creyentes no cristianos, perdón, yo me equivoqué, los no creyentes son los ateos. Ese es un no creyente, no cree en Dios. Él se autoproclama como Dios. Ese es un no creyente. El creyente no cristiano es el judío, ahora sí, es el musulmán, es el budista, el hinduista, etc. El creyente cristiano no católico son los hermanos que nosotros conocemos. Cuidado con eso, porque a veces nosotros decimos, son hermanos de otras sectas. O sea que usted es de una secta. No, no son hermanos de otras sectas. Son hermanos cristianos no católicos o de alguna secta, pero no de otra secta, porque la Iglesia Católica no es una secta. Entonces hay que tener ese cuidado. Entonces podemos defender nuestra fe con ellos. Con el no creyente, con un ateo, las 5 vías del conocimiento de Dios, según Santo Tomás de Aquino, la vía del movimiento, la vía de la causa eficiente, la vía de la contingencia, los grados de perfección y el orden o finalidad, que en algún momento ustedes lo van a leer. Podemos defenderlos. Y hay que tener cuidado, porque está el fideísmo y el racionalismo. El fideísmo es yo creo solo por fe y ya. La razón no, hay que hacerle a un lado. Y está el racionalismo. No hay que creer en nada que no se pueda comprobar. Pero Juan Pablo II en la Fides et Ratio decía, pues la fe y la razón son 2 alas que llevan al hombre o llevan al espíritu, pues a Dios. Por eso es necesario tener la fe a la mano y la razón también. Porque no somos, perdonen la expresión, pero no somos bobos. Nosotros no venimos a la iglesia porque tengamos mucho tiempo. Nosotros no venimos a la iglesia por cualquier otra cosa, no. Venimos porque tenemos fe en Dios, pero porque tenemos razones para creer en Él. Bueno, en este tema, pues, nosotros vemos varios que se han salido del cristianismo. Vemos a Martín Lutero, sacerdote católico, agustiniano, 1517, 1520, por ahí. Otros obispos, incluso su indio, Calvino. Un rey que era católico, hasta ese momento, vean, no existe el protestantismo, un rey que era católico, Enrique VIII, estamos hablando del mismo siglo, 1520-1525, que se vuelven protestantes, vienen los anglicanos con él, con Martín Lutero, el luteranismo, etc. Y de ahí viene la división y tantas sectas que hay. Entonces, de ellos nosotros tenemos que dar razones de nuestra fe, no para pelear, sino simplemente para que ellos vean lo que nosotros creemos, en lo que nosotros creemos. Entonces, por eso hay que dar razones de nuestra fe. Y ya para terminar, la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Básicamente la nueva era es un sincretismo completo. ¿Qué es un sincretismo? Agarro yo algo de aquí, agarro algo de allá, agarro algo de allá y de allá, como el fresco de ensalada que dice uno que le mete de todo. O como ponía el ejemplo él, como ir a un supermercado, que hay de todo y yo vengo y agarro y lo meto a la cesta y esto es lo mío. Eso es la nueva era. Es un sincretismo, es agarrar una cosa de cada lugar y yo la hago mía. Eso es un sincretismo. Entonces, hay que tener cuidado entonces con la nueva era, porque la nueva era propone una religión universal. Vos sos católico, no importa. Vos sos cristiano no católico, no importa. Sos judío, no importa. Al final adoramos al mismo Dios. Craso error.
Y si un cristiano católico dice eso, está equivocado también. Sí. Porque hay quienes que adoran a un Dios de bolsillo, es decir, ellos lo hacen a su conveniencia, lo hacen a su manera. Y no puede ser que todos adoremos al mismo Dios. ¿Cómo va a ser eso si nosotros creemos en la resurrección y de repente viene el hindú o el budista y él cree en la reencarnación? Entonces, ¿cómo Dios, si adoramos al mismo Dios, Él nos va a revelar a nosotros cosas diferentes? Es ilógico, no creemos en el mismo Dios. Entonces, ese es el problema, es muy sincretista. ¿Qué pasa con eso? El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 28, dice: el hombre por naturaleza es un ser religioso. Sí, pero porque sea un ser religioso, también debe de saber encontrar a Dios, tal cual es. No relativizar a Dios. ¿Qué es relativizar a Dios? No me importa, con solo que a qué iglesia vaya, con solo que se hable de Dios, yo allí voy. Es no darle importancia, es hacerlo a un lado, disminuirlo, etc. No podemos relativizar a Dios, porque si no le quitamos su verdad, quién es, tal cual es. Ahora, ¿qué significa nueva era? Tiene bastante que ver con esto, de repente, el famoso horóscopo Tauro, Piscis, Cáncer, ustedes lo habrán visto. En el año 4230, recordaba, por ejemplo, la ponencia que vimos antes de Cristo, se consideraba que era la era de Tauro, porque estaba, por ejemplo, los babilonios, los mesopotámicos, etc. Ellos tenían en cuenta como los famosos toros, por ejemplo. Los babilonios, los mesopotámicos, incluso los sumerios, incluso tenían prácticas bautismales en donde ponían como 2 piedras o algo y ponían arriba un toro y lo pullaban y comenzaba a sangrar, entraban por acá, pasaban y decían que cuando pasaban habían recibido como un bautismo. Sí, entonces ellos tenían como esa visión. Entonces en el año 4230 a.C. se ve la era de Tauro por esas prácticas. De esa manera ellos lo ven. En el año 2160 al año 1 que nosotros conocemos, el año 0, se ve otra era. Y ellos dicen que es el desarrollo del pueblo de Israel. Y como los israelitas sacrifican corderos, etc., entonces, o pequeños becerros, ellos dicen que es la era, entonces, esta es la famosa era, pues, se me olvida el nombre, ¿cómo le llaman ellos? ¿Cómo? No. ¿Cómo, perdón? Aries. Y ahí aparece el famoso Aries, por los corderitos y todo eso. La era, entonces, aparece de los judíos. Qué complicado como ellos ven esto. Pero no basta solo con eso. Ahora, del siglo I en adelante, como ya viene Cristo y entra en la historia de la humanidad, aparece una nueva era. ¿Y cuál es esa era? Tertuliano, recordaba en aquel momento el ponente, pues con Tertuliano aparece la figura de los peces, etc. Y aparecen otras figuras también, no solo de los peces. Pero para plantear eso, el cristiano, pues se aparecía la figura de los peces y era una manera de decir, este era un cristiano. Entonces ahora aparece una nueva era y es la era de Piscis, la era del cristianismo. Esa es la nueva era. Viene ahora otra era, que esa es la nueva era que ellos dicen, entonces que aparece más o menos a mediados del siglo pasado. Entonces esa famosa nueva era ya no va a ser entonces las anteriores, como lo que hemos dicho, ya no va a ser Tauro, ya no va a ser Piscis, Aries, ya no va a ser eso. No, ahora viene otra era. ¿Y cuál es esa? Acuario, el agua, todo fluye. Si todo fluye, dejémoslo pasar. Heráclito parece un pensador hace bastante tiempo, decía, pues todo cambia, un famoso devenir, todo cambia, todo cambia. Ahora es todo fluye. Y como todo fluye, dejemos que las cosas fluyan, dejemos que todo fluya. Por ejemplo, que haya un amor universal, que todos creamos un mismo Dios, en un solo Dios. Y aparece esa famosa forma de ver las cosas, creemos un solo Dios. Entonces, si creemos un solo Dios, pues ya no hay cristianos, ya no hay judíos, ya no hay budistas, ya no hay esto y lo otro. No, todos creemos un solo Dios, un amor universal. Y si todos creemos un solo Dios, un amor universal, ya que no haya iglesia, solo que esté Cristo, porque ustedes hablan que Cristo es amor, entonces solo que esté Cristo. Sí, ya que no hay iglesia, Cristo sí, iglesia no.
Pero ya si todos hablamos entonces de que la iglesia no es Cristo sí, sucede que unos son cristianos y otros no, y por lo tanto hay división. Entonces, no le llamemos Cristo, llamémosle Dios, porque todos creemos en Dios. Entonces, Cristo no, Dios sí. Por eso todos creemos en un solo Dios. La nueva era y su mentalidad. No, pero es que ya Dios ya mejor no, porque de repente Él nos prohíbe y nos dice cosas y a nosotros no hay que hacerlo. Entonces mejor Dios no, el hombre sí. Y si Dios creó al hombre, ahora el hombre que cree a Dios. Y por lo tanto, yo soy Dios, el hombre es Dios. Nietzsche decía también eso, Friedrich Nietzsche, un hombre bastante intelectual en aquel tiempo, y decía, no, nosotros somos Dios, el hombre es Dios. Entonces, eso es lo que plantea la nueva era. El hombre es Dios. Por eso, nosotros venimos y hacemos a Dios. Kant, en tiempo de la Ilustración francesa, decía, el hombre es artífice de su propia moral. El hombre decide lo que es bueno y lo que es malo. Dios no, es que Dios no existe. Yo me lo invento. Por lo tanto, si yo me lo invento, yo lo uso cuando yo quiera y lo elimino cuando yo quiera. Van a perdonar, ya para terminar, aparecen las 3 mentiras del demonio. Génesis capítulo 3, ¿se recuerdan? No morirán, se les abrirán los ojos, serán como dioses y conocerán el bien y el mal, lo que le dijo a la mujer para que comiera del fruto y lo que le dijo a Adán también. La nueva era dice, reencarnación, no van a morir, se van a reencarnar, o sea, van a seguir viviendo. Primera mentira, semejante a no morirán del demonio. Segunda mentira, se niega la redención. Y aparece la segunda mentira, conocerán las cosas ocultas, se les abrirán los ojos. Y ahora comienzan a conocer todo, a saber de todo. La nueva era, a saber de todo. Conocen de la fe, conocen de Dios, conocen de todo. Y entonces aparece esa nueva mentira. Tercera mentira, serán como dioses, le dijo el demonio. Y ahora la nueva era dice, quitemos a Dios. Ahora nosotros somos dioses. Semejante. Y por último, conocerán el bien y el mal. Si Dios no existe, que es el parámetro para definir lo que es bueno y lo que es malo, lo moral, entonces todo es relativo. Y si todo es relativo, entonces yo elijo lo que es bueno y lo que es malo. A mí que no me venga a decir la iglesia que esto es pecado y esto no, yo lo elijo. ¿Se recuerdan? Kant, 1789, estamos hablando de la Revolución Francesa, yo decido qué es bueno y qué es malo. Ustedes no me digan que yo estoy pecando si yo estoy acompañado. Ustedes no me digan que yo estoy pecando si yo me meto con alguien que no es mi esposa o mi esposo. Eso no es adulterio, eso es placer. Y por lo tanto, el placer no es malo, es bueno. Pues sí, pero depende. El placer es bueno, sí, pero depende. El placer es una pasión y una pasión no es ni buena ni es mala. Sí, pero depende. Por eso la bondad o la maldad de una acción va a depender de la bondad o de la malicia de nuestra intención. Entonces hay que tener ese cuidado. La nueva era, que es entonces, nos viene a quitar a Dios completamente. Bueno, sería eso, y si hay tiempo para alguna pregunta, ¿verdad? Si es que hay dudas, si no, pues no pasa nada. Ustedes ya vieron el tema, son como 40 minutos a veces cada tema. Muchas gracias, Walter. Le doy la palabra al diácono Juan, que nos va a acompañar con las últimas 2 lecciones. Primeramente me quito la máscara, ¿verdad? Para que ustedes me puedan ver. Ángeles. ¿Apagó esto? Ángeles y el demonio. Hemos visto bien claro que el Señor ha creado todo bueno y que los ángeles son una creación de Dios. ¿Por qué? Porque son seres espirituales que tienen inteligencia, pero también tienen mucha voluntad. Como nosotros, pero son más inteligentes que nosotros. ¿Por qué? Porque naturalmente son de una, ¿cómo se llama? De algo que tienen ellos que se llama naturaleza superior. Y veíamos en la revelación
cómo Satanás, como en su revelación, esas secuaces junto con Satanás, ¿qué hizo? Le hizo perder el cielo. Porque eso fue, porque hubo una pelea entre ellos, a lo cual se separaron. Y esos secuaces, ¿qué hicieron? Perdieron naturalmente el cielo. Y una tercera parte de los ángeles cayó del cielo, y estos son los ángeles caídos. ¿Qué nos quiere decir? Que el infierno es un lugar donde verdaderamente moran todos estos. Y es por eso que nosotros, en este mundo, tenemos que tener cuidado, porque los demonios siempre están al lado nuestro, especialmente cuando nosotros estamos apegados al Señor y estamos con mucha oración, con mucha entrega al Señor. El demonio está ahí. ¿Por qué? Porque muchas veces Él quiere arrebatarnos el amor de Cristo. Y es por eso importante, querido hermano, tenemos que estar en constante oración para que verdaderamente estos demonios no se acerquen a nosotros. O se pueden acercar, pero nosotros lo alejamos a través de la oración. Y no solamente la oración, sino también cuando venimos a la Santa Misa. Porque estoy seguro que Él va detrás de nosotros a ver dónde nosotros nos metemos. Posiblemente nos metemos a lavar la ropa. Posiblemente nos metemos a hacer otras cosas que verdaderamente no es justo para el Señor. ¿Y qué? Y el demonio está detrás de nosotros ahí a ver qué es lo que nosotros hacemos. Si nosotros nos ponemos débil, entonces ahí que verdaderamente Él nos ataca a nosotros. Y no es posible, queridos hermanos, que Él nos ataque a nosotros cuando nosotros verdaderamente estamos convertidos en el Señor. Hemos tenido la gracia del Señor en nuestros corazones y hemos estado llenos del Espíritu Santo, porque todos nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. No hay nadie de nosotros, porque todos los bautizados, cuando recibimos el bautismo, ahí recibimos el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es que nos da la fuerza, nos da la fuerza para poder luchar contra el demonio. Pero no nos podemos cansarnos, no podemos echar para atrás. Porque el demonio siempre va a estar al lado tuyo y va a decir: a este voy a coger porque está muy débil. Mira cómo se está cayendo. Tenemos que saber levantarnos, queridos hermanos, de cualquier problema que tengamos nosotros. Nosotros tenemos muchos problemas. Yo puedo decir quién no tiene problema aquí. Estoy seguro que todos alzamos las manos. Todos tenemos problemas. Pues por eso, y cuando nosotros tenemos más problemas, es cuando a veces nos alejamos del Señor. Y ahí están los ángeles que están al lado nuestro para ayudarnos, para que podamos verdaderamente volver al Señor de nuevamente y así estar junto con el Señor. Eso es lo que quiere Cristo. Cristo no quiere que nos apartemos de Él. Porque siempre, ¿se acuerdan ustedes en el Salmo 91? ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice? Que va a mandar los ángeles a nosotros para protegernos, para que no caigamos y tropecemos en alguna piedra. Eso es lo que dice el Salmo 91.
Y ese Salmo 91, si nosotros lo leemos todos los días, verdaderamente nos vamos a estar más apegados a nuestro Señor Jesucristo, porque nos da una fuerza tremenda que verdaderamente les digo que yo a veces lo leo casi todos los días, pero y de ahí me da fuerza a mí para poder trabajar y estar junto con ustedes y proclamar la palabra de Dios. Todos nosotros debemos de hacer eso para que el Señor nos ayude. El Señor, naturalmente, en la Sagrada Escritura, como dije anteriormente, nos habla mucho de los ángeles. ¿Ok? Primeramente el ángel cuando se apareció a María, ¿qué le dijo? ¿Qué le dijo a él? Alégrate, llena de gracia. Y también a nosotros, el Señor también, cuando se aparece un ángel ahí, porque todos tenemos un ángel. Todos tenemos un ángel alrededor nuestro. Por eso, queridos hermanos, no podemos dejar de pensar que nuestro Señor Jesucristo va a estar siempre, vuelvo a repetir, va a estar siempre con nosotros si nosotros creemos que el ángel del Señor está ahí. Está ahí el ángel del Señor para tratar de nosotros abarcar el amor de Dios, porque el amor de Cristo tiene que vivir siempre en nosotros. Veíamos que el demonio influye siempre en nosotros y tiene una influencia en nosotros de manera extraordinaria, de manera ordinaria, a través de las tentaciones. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido tentados en nuestras vidas? ¿Cuántas veces hemos sido tentados en nuestra vida? Siempre, querido hermano, hemos sido tentados, porque el Señor quiere que nosotros le amamos, le adoremos, y por eso es que el demonio está ahí. Pero, querido hermano, vamos a hacer todo lo posible por amar a Cristo, por defender a Cristo, defender a su madre, donde quiera que nos esté, donde quiera que estemos, y ustedes verán cómo el Señor nos lo va a agradecer al final del tiempo. No importa dónde estemos. A veces, querido hermano, le digo una cosa, que ya a veces que nos da vergüenza a nosotros rezar el rosario delante de la gente. Vamos en un tren y a veces nos da vergüenza, nos escondemos así para que no nos vean para rezar el rosario. No, querido hermano, vamos a poner el rosario así, porque el rosario también es una espada que verdaderamente está en contra del demonio. El rosario también. Por eso el rosario es bien importante rezarlo todos los días, y así verdaderamente el Señor nos va a acompañar, porque le estamos rezando a su madre y es la madre nuestra. Y por eso, querido hermano, no podemos verdaderamente echarnos para atrás, porque el Señor nos quiere así como somos nosotros. El Señor nos ha dado la oportunidad de crecer en algo, de crecer en virtud y santidad. Eso es lo más importante. Hay que crecer en virtud y santidad. Y le digo una cosa, no hay que tenerle miedo a nadie, ni al demonio, ni a nadie, porque cuando uno tiene a Cristo en su corazón, nadie le arrebatará a Cristo de su corazón, no importa quién esté al lado. Solamente le digo, querido hermano, que todos nosotros somos bendecidos porque tenemos la oportunidad de conocer a Cristo. Nosotros conocemos a Cristo. Anteriormente, cuando Cristo estaba viviendo, muchos no lo conocían muy bien.
pero nosotros ahora en este instante lo conocemos porque lo vivimos y está en nuestro corazón y está derramando sus bendiciones en cada uno de nosotros para nosotros poder luchar para que verdaderamente estos ángeles nos ayuden a nosotros y verdaderamente podamos ser una familia de Dios. Querido hermano, todo esto, todas estas cosas las podemos hacer. Y recuerde bien claro, pero también recuerde bien claro que se puede también, hay algunas personas que a veces maldicen lugares, maldicen objetos, y esas son las brujerías, la santería, y esas personas a veces nos pueden hacer daño si verdaderamente no tenemos a Cristo en nuestro corazón. Pero recuerden que tenemos una vida sacramental. Esa vida sacramental la tenemos cada uno de nosotros. Y la tenemos porque el Señor nos lo ha dado. Y eso, querido hermano, podemos siempre luchar para que el Señor siempre esté a nuestro lado y así verdaderamente esos ángeles siempre nos ayude en nosotros, especialmente en este mundo que estamos viviendo. Voy a pasar al último tema porque ya es muy tarde, usted quiere ir a dormir, ¿verdad? Pero el último tema que nos habló, ¿ok? Nos habló de la... Exactamente. También nosotros en este tema todo lo hemos escuchado en nuestras casas. Y ustedes vieron todo lo que nos hablaron a nosotros, que verdaderamente yo me sentí verdaderamente muy abajo, porque dijo, imposible que esté sucediendo todo eso. Tenemos que tratar de estar en oración para que esto se pueda arreglar. Querido hermano, veo cómo está el mundo. El mundo hay muchas cosas que verdaderamente está en contra de Dios. Que verdaderamente está en contra de Dios, especialmente el aborto. ¿Cómo es posible que una persona mate a su propio hijo en el vientre? Eso verdaderamente es una pena, querido hermano, donde verdaderamente les digo que no puede ser. Que no puede. Cuando hablaron sobre eso, yo dije, Señor, ¿cómo es que puede haber esas leyes, esa cultura dentro de nuestra comunidad, dentro de este mundo? Querido hermano, desde ahora en adelante, yo no le voy a hablar mucho de este tema. Este tema se le va a quedar a ustedes en sus corazones y piensen, querido hermano, que Cristo siempre va a estar con nosotros. Y le digo bien claro, vamos a ponernos en oración todos juntos como buenos hermanos para que poder arreglar este mundo y cambiar completamente todas esas cosas que nos dijeron a nosotros que está incorrecta delante de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. Gracias, diácono. Bueno, antes de terminar esta reunión, yo quisiera preguntarles a ustedes que cómo se han sentido durante la consagración. No sé si alguien tiene... ¿Alguien que no le ha gustado? Nadie, ¿verdad? Es una bendición que tenemos. Bueno, entonces vamos ya a terminar esta noche. Muchas gracias por estar aquí. Atrás tenemos cafecito, jugo para el que quiera tomar. Y les doy las gracias de corazón por estar presentes aquí y también por
por estar tomando la consagración. Yo sé que para cada uno de nosotros va a ser una gran bendición, sé que ya lo está haciendo, y pues esperemos que el día que nos consagremos pues estemos aquí todos presentes, todos juntitos. Que pasen buenas noches y muchas gracias.